Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com en el cual hablamos de temas del acontecer nacional o internacional en profundidad, como su nombre lo dice. Y uno de los temas más relevantes que ha estado más en la agenda nacional de los últimos días es el tema del decreto que se firmó el domingo anterior y que tiene que ver con la no obligatoriedad del uso de la mascarilla para enfrentar el COVID-19. Una decisión que generó varias reacciones de distintos sectores. El Ministerio de Salud dio a conocer el decreto, el Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto, si no me falla la memoria, el martes. Y hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a un vocero del Ministerio de Salud que va a estar acá con nosotros en profundidad para hablar acerca de este tema y va precisamente a profundizar exactamente en las razones que están detrás de esta decisión. Le doy la bienvenida a mi invitado de este viernes, don Rodrigo Marín, epidemiólogo del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por sacar un rato a su apretada agenda y acompañarnos aquí en profundidad. Un placer, Rodolfo, de verdad. Es un honor estar aquí con ustedes y verdaderamente, pues, te voy a aceptar el café de un café que tenemos acá para compartir con don Rodrigo y empezamos a hablar de este tema. Creo que todos sabemos ya de la existencia del decreto. Lo que tal vez poco se ha hablado es las razones, los fundamentos, los argumentos que están esgrimiéndose por parte del Ministerio de Salud y por ende del Poder Ejecutivo para sostener esta decisión. ¿Con base en qué, don Rodrigo, se da esta decisión? Vamos a ver, yo en mi Twitter personal, ¿verdad?, decía que estaba totalmente de acuerdo con la no obligatoriedad de las mascarillas en Costa Rica en este momento. Y decía también, ya lo decía desde hace varias semanas, estamos efectivamente en otro momento de la pandemia, tenemos alto porcentaje de vacunados e inmunidad natural de muchos. Es importante dejar claro esto, es decir, el Ministerio de Salud no es que no recomiende las mascarillas, el Ministerio de Salud sigue recomendando las mascarillas como una medida de protección eficaz contra la transmisión del COVID-19, eso que quede claro. Lo que cambia es la obligatoriedad o no del uso de la mascarilla. Es decir, en este momento no, el decreto lo que quita es la obligatoriedad para usarla, pero la recomendación sigue viva, es decir, sigue en pie. Incluso, verdaderamente, la recomendación debe ser prácticamente una obligación voluntaria para aquellas personas que tienen factores de riesgo. Cuando digo factores de riesgo, estoy hablando en personas inmunosuprimidas, en personas mayores de edad, en personas obesas, diabéticas, hipertensas, que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alguna cardiopatía, y eso es importante tenerlo presente. De hecho, también Costa Rica tiene cosas muy importantes a tener en cuenta. Primero, tiene una inmunidad natural grande, es decir, prácticamente casi 900.000 o 900.000 costarricenses hemos tenido en algún momento COVID. También hay una alta tasa de vacunación, es decir, la vacunación en Costa Rica con primera dosis más del 90%, con segunda dosis más del 80%. Tenemos que apretar en la tercera dosis porque hoy tener 2 dosis no basta. Hacen falta tener 3 e incluso 4 dosis. Con tres dosis estamos apenas en un 44-45% y eso es algo que tenemos que despertar. De hecho, uno de los datos, o Tedros, que es el presidente o el director de la Organización Mundial de la Salud, hoy decía: las tasas relativamente altas de inmunidad de la población impedirán un pico de hospitalizaciones y muertes. Eso también hay que tenerlo presente. ¿Por qué decía que estamos en otro momento de la pandemia? Primero, ya hay conocimiento de la enfermedad. Hay mucho conocimiento por parte del personal sanitario, del personal médico y de la población. Sabemos cómo se transmite, cuál es la vía principal de transmisión. Hay mucha inmunidad natural. Hay un alto porcentaje de personas vacunadas en Costa Rica y eso también es importante. Costa Rica no es el único país o el primer país que va a quitar las mascarillas. Lo quitó media Europa. Incluso en Europa en este momento pues no se usan las mascarillas de forma obligatoria, es decir, se recomiendan, se sigue recomendando el uso. Yo creo que no hay ningún médico, ningún personal de salud, ni ningún ministerio del mundo que esté en contra de las mascarillas, todo lo contrario, estamos recomendándola, pero desde el punto de vista obligatorio muchos países lo han quitado. En la parte nuestra, Estados Unidos, toda Europa, lo quitó Colombia, lo quitó parte de México, Brasil, Argentina, muchos países se le adelantaron a Costa Rica en este sentido, y esas son cosas que tenemos que valorar.
valorar. También hay una cosa que valorar muy importante, Omicron y sus subvariantes, Omicron B1, B2, es decir, en este momento hay una, ¿cómo se llama?, un alza a nivel de América, y en África, sobre todo estos dos lugares, que tenemos un aumento de casos porque está en este momento la BA2 12.1, la BA2 12 algo, y también la BA4 y la BA5. Eso es importante tenerlo presente. Hay un aumento de casos en este momento en esos dos lugares, en América y en África, pero Omicron, si bien es cierto, da muchos casos, y ya tuvimos la ola pandémica a finales de diciembre y hasta marzo prácticamente, tuvimos Omicron BA1, pues da muchos casos, pero eso no, ¿cómo se dice?, no explota las hospitalizaciones, los casos graves ni los fallecidos. Y esa tendencia se mantiene en este momento en los países, en el resto de los países que están como sometidos ante estas subvariantes que están afectando el mundo, y que en Costa Rica está, por ejemplo, la BA2 12.1. Bien, vamos a escuchar, don Rodrigo, y amigos que nos escuchan, un pequeño extracto de una de las entrevistas que tuvimos el lunes anterior en el programa 7 días. En este caso vamos a escuchar a la viróloga Eugenia Corrales, que sostiene en su posición, y ahora me gustaría que se refiriera a lo que ella plantea, que realmente, si bien es cierto, hay inmunidad, que se está una inmunidad natural a partir de la gente que pues nos hemos contagiado en algún momento de COVID, y a partir de las vacunas, si bien es cierto, hay un escenario distinto al de hace 2 años, sí todavía ellos o ella en particular ve preocupación en la decisión. Escuchemos un momento el extracto de la entrevista que sostuvimos con doña Eugenia el lunes pasado en 7 días. Si bien hay vacunación y si bien hay cierta inmunidad en la población, hay varios sectores de la población que aún no están vacunados. Por ejemplo, el porcentaje en menores de 12 años, los menores de 5 años no tienen ni siquiera accesibilidad a una vacuna porque no existe en este momento. Pero la historia nos enseña con Omicron que aún así, estando vacunados, pues Omicron logró colapsar el sistema de salud, no como lo colapsó al principio Delta, por ejemplo, pero sí logró estragos. El asunto es, estamos en este momento con variantes, como lo dijo el doctor JJ, con variantes que son altamente contagiosas. Omicron es un grupo de 5 variantes, en Costa Rica ya está la variante 1, 2 y 3 de Omicron, probablemente pronto lleguemos a tener la 4ª y la 5ª, que si bien puede ser que no cause tantos estragos, todavía vemos que hay un gran porcentaje de susceptibles. Y aún teniendo vacunas, las personas que tienen factores de riesgo aún así tienen una posibilidad, una probabilidad de enfermarse y terminar en cuidados intensivos o hasta morir. Entonces, una medida tan simple como es una mascarilla y tan efectiva como es una mascarilla, entonces se hace necesaria en este momento. Eventualmente, sí, eventualmente la podemos eliminar, pero en este momento todavía no. Eventualmente, ¿cuánto sería? Tal vez muy rápidamente la respuesta. Bueno, eso es la pregunta de los millones de dólares de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? El asunto es que entre más transmisión haya, más variantes podrían surgir, y estas variantes podrían de nuevo causar estos problemas en nuestro sistema de salud y colapsar. Entonces es una lotería, es un azar. Y por lo tanto, solo el hecho de tener una mascarilla pues previene la transmisión o disminuye el riesgo de la transmisión, y por lo tanto disminuye el riesgo del surgimiento de estas variantes. Hay mucha gente que discute que, por ejemplo, en otras latitudes ya se han quitado las mascarillas, pero todavía está el riesgo. O sea, la pandemia y el virus todavía tienen una capacidad de sorprendernos. Esas eran las declaraciones, o parte de las declaraciones en el programa 7 días de la doctora Corrales. Usted lo puede repasar en teletica.com. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Marín, epidemiólogo del Ministerio de Salud, que ya está, ya adelantó en una de sus primeras ideas, dejando claro que no es, don Rodrigo, y lo voy a repetir para que quede bien claro, y como dicen,
en negrita y subrayado, no es que no se recomiende usar la mascarilla, no es que se debote la mascarilla, que se deje guardada. Al contrario, la sugerencia siempre es que se use, pero no de manera obligatoria. Ahora bien, la doctora planteaba que siempre con las nuevas variantes se van a dar algunos picos o algunas condiciones que pueden, tal vez en el futuro, don Rodrigo, analizar nuevamente la medida como una posibilidad. Bueno, primero concuerdo, respeto muchísimo a la doctora Eugenia Corrales, la cual ha trabajado conmigo y en varios eventos de salud en Costa Rica. Respeto muchísimo de verdad su posición y y además fue muy clara. El Ministerio de Salud sigue recomendando las mascarillas, eso quiero que quede claro. No es prohibida. No es prohibida, sigue recomendando las mascarillas como una medida de protección contra el COVID. Es decir, decir lo contrario es estar en contra de la ciencia, esa es la realidad. Aquí lo único que se quitó fue la obligatoriedad. ¿A quién recomendamos mucho más? Recomendamos mucho más a las personas de riesgo, a los que no están vacunados, como decía la doctora Corrales. A estas personas les recomendamos 100% que sigan usando las mascarillas de alta calidad. No voy a mencionar marcas, pero deben ser de alta calidad. ¿Por qué? Porque las mascarillas, por ejemplo, de tela, o las que normalmente tiene la población, un 80 o 90%, pues apenas en 25 minutos o en 20 minutos prácticamente puede contagiar una persona de tela con otra persona de tela. Y eso está súper estudiado por el tema de Omicron. Es decir, en ningún momento estamos diciendo que las mascarillas no las recomendamos. Todo lo contrario, muy recomendadas en personas de alto riesgo. También es importante decir que hasta el momento estamos monitoreando, no solamente en el país, sino a nivel global, cuál es la evolución de esas otras variantes, como lo decía la doctora, la BA4 y la BA5, que por cierto hoy la Comunidad Europea las declaró preocupantes. Y eso también hay que tenerlo presente. En este momento solo era la Delta y la Omicron, pero era la BA1 y la BA2. En este momento BA4 y BA5 también. De Omicron lo han puesto. Hay una inmunidad natural grande, ¿verdad? Es cierto que los estudios de inmunidad natural hay que ver cuánto duraría esa inmunidad natural, si esa inmunidad natural serviría para las otras variantes, sí o no. Hay estudios contundentes de vacunas, por ejemplo, que a pesar de todos los cambios que han tenido estos virus y las subvariantes y los sublinajes y las cosas que han hecho, pues todavía las vacunas 3 dosis o 4 dosis son altamente efectivas para evitar hospitalizaciones, casos graves y muertes. Eso es una realidad con todos los estudios que se han desarrollado en este momento. Instar, por ejemplo, hoy hay un dato importante, Rodolfo, y es un dato personal, no está estudiado ni nada, pero desde que el tema de la obligatoriedad de las mascarillas cambió, han aumentado, o a mí me han preguntado muchísimas personas cómo está el tema de la tercera y la cuarta dosis. Es decir, se ha motivado un poco más las personas a la vacunación, que para mí sigue siendo la primera medida y la más efectiva para evitar no contagiarse, porque lastimosamente no evita el contagio en un porcentaje alto, pero sí evita en un porcentaje alto las hospitalizaciones, los casos graves y los fallecidos. Eso no quiere decir que no se hospitalicen personas, que no, que no hayan casos graves y mucho menos fallecidos lastimosamente por esta enfermedad. Pero, con la vacunación disminuyen mucho, y a esas personas de alto riesgo 100% recomendadas las mascarillas. Doctor, deje nada más hacer un paréntesis para retomar un punto que usted dijo. Cuando usted dice que las autoridades en Europa dicen que es preocupante la 4 y la 5 de Omicron. Exacto. Cuando dice preocupante, técnicamente, ¿en qué tenemos que pensar en este caso concreto? ¿Que es que más agresiva que las otras variantes o qué? Vamos a ver, cuando se habla de preocupante, la OMS catalogaba las preocupantes, sobre todo la de alta transmisión y las que podían generar problemas porque las vacunas no fueran tan efectivas, que no fueran tan efectivos los tratamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son los datos más importantes. La BA4 y BA5 está circulando, fue descubierta en Sudáfrica y ha estado circulando. Han aumentado los casos en Sudáfrica, eso es una realidad. Van a aumentar en Costa Rica, eso es una realidad, porque es una tendencia mundial con esta BA12.1. Si antes la BA1 de Omicron hablábamos que era la enfermedad o una de las enfermedades de más alta transmisión del mundo, esta es 30 a 60 veces superior. La B...
La BA2.12.1, que es la que está en Costa Rica en este momento, junto a la BA2. Ahora, BA4... Deberían de ponerle un nombre más... ¿Sabe? Pero es una sopa de letras y números. Sí, claro, no se entiende uno. ¿Qué es lo que tiene A, B, C, Z, y mientras más números suba, por ejemplo, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, es más transmisible. Eso es una cosa que generalmente pasa. La parte buena de Omicron, por decirlo de alguna manera, la única parte buena de Omicron es que a pesar de que da muchos casos, eso no se ha reflejado, gracias a Dios, en la cantidad de personas hospitalizadas y casos graves y fallecidos, a pesar de la gran cantidad de personas que le ha dado COVID. Repito, eso no significa que no sea una enfermedad de mucha preocupación. La pandemia no se ha acabado todavía, eso no en Costa Rica, a nivel global no se ha acabado todavía, y la medida más importante de todas es la vacunación con 3 o 4 dosis. Si tienes factores de riesgo, usa las mascarillas. Si quieres seguir usando las mascarillas, tienes toda la libertad para hacerlo. Nadie te va a decir absolutamente nada de usarlas. Usa buenas mascarillas de buena calidad. Sobre todo hay otra medida muy importante, que es estar en lugares ventilados. Por ejemplo, a mí me gusta siempre cuando salgo o algo, estar en lugares ventilados, muy ventilados, que pueden ser ventilación natural o ventilación mecánica. Con eso te estoy hablando de las principales medidas a nivel mundial. Doctor, hay un punto interesante que yo quería analizar con usted, y no solo tiene que ver con la calidad de las mascarillas, porque usted bien lo señaló y creo que todos lo sabemos, hay mascarillas mejores que otras, ¿verdad? Pero, doctor, a mí me pone a pensar que de verdad, después de 2 años, todavía muchos pareciera no sabemos usar la mascarilla. Entonces uno la ve, y ahora que vemos unas tomas en la calle, la gente con la nariz afuera de la mascarilla, por ejemplo, ¿verdad? O creo, y no sé si en algún momento lo había escuchado, las personas que usamos barba, la mascarilla también pierde algún grado de efectividad cuando se usa en una persona que tiene barba, doctor. Es cierto, es decir, las mascarillas tienen que tener un cierre, prácticamente tienes que usarla siempre y tener un cierre hermético. Recordar que se transmite vía aérea, y si Delta era complicado, si Alfa era complicado, si Beta era complicado, si Gamma era complicado, Omicron es el récord mundial de la transmisión. Son mucho más pequeños, se transmite por cualquier lugar, entra por cualquier lugar y se transmite por aire, y eso es importante tenerlo presente. Se transmite por aire. Entonces, si tienes una mascarilla que no se ajusta a 100%, la posibilidad de que tengas que entre el virus es alta. Eso es importante tenerlo presente. Tienen que ser mascarillas bien ajustadas y de alta calidad para que sean efectivas. También en el caso de los niños, yo creo que ahí es un factor donde hay que trabajar mucho, porque en el juego, digo no, yo, que los adultos todavía a veces nos cuesta. Y una cosa importante, perdón, es tapar nariz y boca, es decir, no es tener la nariz por debajo o la boca afuera, es decir, tienes que tapar sobre todo nariz y boca. Eso es importantísimo tenerlo, y que sea hermético para que por esa vía la dificultad para entrada sea grande. Doctor, vea, yo tenía aquí algunas dudas, y también voy a invitar a la gente que nos está siguiendo en Facebook, que si tiene alguna pregunta, es una oportunidad de oro tener aquí al doctor Marín para que nos ayude a despejarla. Hay una que yo tenía hace rato, y es la siguiente. Vamos a ver, yo sé que el virus de COVID-19 no todos los virus son exactamente iguales, pero hay un comportamiento, digamos, en alguna medida que uno podría hacer analogías con otros virus o compararlas con otros virus. Lo normal es que después de tanto tiempo, doctor, después de tener una inmunidad, un virus, que aparezca una variante que sea, digamos, mucho más peligrosa en cuanto a la letalidad, por ejemplo, es más difícil, doctor. Lo normal es que los virus pierdan fuerza en cuanto a la gravedad con que golpean a la persona, ¿o no? Más allá de la letalidad del virus y las características del virus, te voy a hablar de lo que ha aprendido el sistema de salud. Exacto. ¿Cómo se dice? Los médicos, los enfermeros, los trabajadores de salud, los sistemas de salud del mundo. Hoy las herramientas son diferentes, hay tratamientos diferentes, ¿verdad? Hay un medicamento que ¿cómo se llama esto? Que a partir del 5.º día, el Paxlovid, a partir del 5.º día uno darlo, pues disminuye el porcentaje de efectividad contra las hospitalizaciones de un 87%. Es decir, tenemos herramientas en este momento, y verdaderamente las vacunas
han tenido una efectividad muy grande. Yo posteaba en mis redes sociales ayer y quiero leértelas, como se dice, como ponía este posteo, porque es importante decirlo, el tema de cómo era lo de las vacunas. Por ejemplo, la tercera dosis reduce las hospitalizaciones en un 84%. Hospitalizaciones. La tercera con relación a la segunda. La tercera reduce 84% la posibilidad de hospitalización. Las admisiones en UCI en un 92%. La tercera. La tercera. Y las muertes en un 87% comparado con 2 dosis. Si nos ponemos la cuarta, para las personas mayores de 50 años y aquellas personas con factores de riesgo mayores de 12, que así está en el esquema de Costa Rica, esta cuarta dosis comparada con la tercera reduce en un 64% las hospitalizaciones y en un 78% las muertes. Es decir, tenemos una herramienta totalmente diferente. Eso es una cosa que es real. Hasta el momento no hemos podido tener, o los que trabajan en vacunas, no han podido hacer una vacuna que pueda ser capaz de dar inmunidad, por ejemplo, como tenemos otras vacunas para el sarampión, para la rubiola, etcétera, etcétera, para polio, que son vacunas que con gran porcentaje de la población vacunada, pues, son muy efectivas para evitar la enfermedad. Lo que evitan estas vacunas que tenemos en este momento, y quiero dejar claro también que Costa Rica tiene vacunas muy buenas, las mejores vacunas que se han probado en el mundo, Costa Rica las tiene. AstraZeneca, Pfizer, se ha puesto Moderna en Costa Rica, es decir, de las vacunas que menos problemas tienen a nivel mundial y las vacunas que más efectivas y más estudios tienen son las que se utilizan en los esquemas de Costa Rica. Doctor, vea, cuando le dicen a uno que la inmunidad natural dura unos meses y que se ocupa también los refuerzos después de cada vacuna, mi pregunta desde el punto de vista técnico es, todavía cuando se aplica una cuarta dosis, me imagino que esa cuarta dosis refuerza la tercera y tal vez un poco la segunda, pero digamos, ya las dosis de las primeras no es una sumatoria de protección. No. Quiero decir, tal vez la primera dosis ya su efecto pasó del todo. O levanta la inmunidad, por decir de alguna manera. Lo que sí es cierto es que la gente me dice, ¿no? Y la gente se pregunta, bueno, ¿y cuántas dosis van a hacer? Por lo pronto, la respuesta puede ser así. Por lo pronto, hasta que no aparezca esa vacuna que sea capaz de poner con 1 o 2 dosis de por vida, como otras vacunas para otras enfermedades, yo creo que va a ser muy similar al tema de la influenza, ¿no? Que hay que ponerse una vacuna cada año, sobre todo por el cambio que tienen tanto estas variantes y subvariantes. Bueno, por Omicron ya te voy a decir, es decir, BA1, BA2, el BA2.1, BA2.12.1, BA3, BA4, BA5, es decir, ya vamos por varias, solo de Omicron, ¿verdad? De Delta pasamos a Omicron. Delta era mucho más agresiva, también estuvo en otra época. Esta de Omicron cayó en la época donde muchos estábamos vacunados, con refuerzos. Hoy estar vacunado no significa tener una dosis. Hoy estar vacunado no es tener 2 dosis. Estar vacunados es tener al menos 3. Claro. ¿Okay? Se hace la suma, digamos, se calcula a partir de las últimas dosis, Exacto. Las últimas 3 dosis. Exacto. Claro. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios. Alguien me preguntaba específicamente, voy a buscarlo porque han entrado varios sobre un producto en particular. No lo encuentro en este momento, ya lo sigo buscando, pero en todo caso, doctor, ningún producto que se venda, digamos, en una farmacia o lo que sea, sustituye para nada la vacuna, por supuesto. Pero no. Es decir, las medidas, las 3 principales medidas que podemos utilizar, una es la vacunación. Hay estudios contundentes que lo demuestran. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de la ventilación. Ventilación en lugares abiertos, ventilación natural, ventilación mecánica. Las mascarillas, y vuelvo otra vez, siguen siendo recomendadas por el Ministerio de Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud, por el gremio médico, por el Colegio de Médicos de Costa Rica, por todos. Es decir, siguen siendo recomendadas, sobre todo mascarillas de alta calidad en personas que tengan factores de riesgo, que no se hayan vacunado. Eso lo tienen que hacer. Otra de las cosas importantes a tener presente es, si tienes síntomas, no vayas
al trabajo, no andes en la calle, eso es importante también. Lavado de manos, eso es también muy importante. Evitar, si tienen factores de riesgo, ir a conglomerados de personas, evitar por todos los medios hacer viajes ¿cómo se llama esto? En medios de transporte público. Esas son cosas cosas lógicas que uno tiene que hacer. Eso es real, pero más ningún medicamento en este momento, bueno, el Paxlovid sí lo es, pero es de receta médica. Ok. Doctor, vuelvo al tema que le planteaba hace un rato. Puede ser, y en otros países entiendo que sí lo han considerado, volver a la mascarilla cuando sean escenarios, digamos, cuando sean crecimientos importantes en los casos. Bueno, yo te voy a leer exactamente lo que dice el decreto, ¿verdad? Creo que en el último párrafo es muy claro. Vamos a ver si lo tengo por aquí, ¿verdad? El decreto creo que es muy claro. En el último párrafo dice dice, el Ministerio de Salud mediante decreto podrá variar los alcances del presente decreto ejecutivo si la situación epidemiológica del país así lo amerita. Es decir, no hay nada escrito en piedra. Lo único que se quitó, una explosión de casos perfectamente podría realizar. ¿Qué se va a hacer? Se va a monitorear no solamente los casos, la cantidad de casos, porque eso es una tendencia mundial. No solamente monitorear la cantidad de casos, sino monitorear cuántas de esas personas se están hospitalizando. ¿Cuánto es la estancia hospitalaria de esas personas? No es lo mismo que estén 5 días, 10 días, que estén un día nada más y se recuperen. Eso es importante. ¿Cuántas personas de las personas que están siendo notificadas o siendo positivas o se han contagiado, cuántas de esas personas caen no solo en un hospital, sino en una unidad de cuidados graves? ¿Y qué cantidad de fallecidos? Es decir, ¿cuán grave es el problema que tenemos? Eso lo vamos a monitorear. Lo estábamos monitoreando, pero ahora mucho más. Se va a monitorear también, y se estaba monitoreando, pero se va a seguir monitoreando el tema de las variantes que hay en Costa Rica. Es decir, hay una vigilancia genómica activa para saber cómo está la entrada de esa o la circulación de un virus. No solamente las noticias a nivel mundial y el intercambio de información con otros ministerios y otras regiones del mundo, con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, sino también nosotros tener una vigilancia genómica para ver si tenemos algún problema aquí en Costa Rica, ¿verdad? Un problema que fue detectado en Sudáfrica, que fue detectado en Europa, que fue detectado en Estados Unidos. Si ese es el problema, pues se tomará la decisión. Okay, entonces de eso hay que entender entonces que esta decisión no es definitiva y que nada, ya para invariable. Nada. Mira, en salud pública no hay nada escrito en piedra. En salud pública no se puede ser cabezón, por decirlo de alguna manera. En salud pública un error puede ser, ¿cómo se llama esto?, tener muchos casos graves y fallecidos. Entonces, en salud pública no hay nada escrito en piedra. Lo que se dice hoy se puede cambiar mañana, valorando la situación epidemiológica del país y de esa manera y monitoreando todos los riesgos y todos los factores que están asociados, pues con total seguridad, y así lo deja claro el decreto en su último párrafo, que si la situación epidemiológica del país lo amerita, pues se echará para atrás esta decisión. Que repito, es solamente la obligatoriedad, nunca dice no usen ni se prohíbe el uso de mascarillas. Doctor, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy esta media hora en profundidad, porque claramente es importante no solo conocer el decreto, que era lo que estábamos solicitando en su momento, sino explicar los elementos que justifican una decisión. Y la resumo para ver si, a modo de conclusión, podemos tener claridad. Uno, reiterar, Salud no está diciendo que dejen las mascarillas en la casa o que las boten, ni mucho menos. Las recomendamos mucho más en la gente con riesgo. Recomendamos que la usen, pero no es una obligación. Exacto. Claro, hay alguien planteaba por ahí, no deja de ser interesante, que hay gente que solo entiende cuando es obligatorio, ¿verdad? Eso en alguna medida también es interesante considerar, porque cuando se da un poco de flexibilidad puede ser que la gente diga, no, eso ya no es tan urgente, pero el mensaje que está haciendo Salud es que es lo recomendable, aunque no obligatorio. Exacto. 2, y me parece que lo destaco sobremanera, en caso de que se dé una situación extraordinaria que cambie el escenario actual, el mismo decreto señala que se puede perfectamente echar para atrás perfectamente, si no hay nada escrito en piedra. Y estoy seguro que la decisión, en caso de que se vayan esas condiciones, va a ser esa. Eso a partir de lo que señala el decreto. Y un dato que me dice usted interesante de Europa es que hay algunas variantes que son consideradas a partir de hoy, digamos, de mayor preocupación. Exacto. Y también en Europa,
importante. En Europa se liberaron muchísimos países de Europa, es decir, la mayoría de los países de Europa liberaron el no uso de las mascarillas. De hecho, ayer en los aviones, en los aeropuertos no hay que usar, ¿cómo se llama esto? Mascarillas en Europa. Estados Unidos lo había definido hace algún tiempo. Estados Unidos lo había definido y en Europa los casos, ¿cómo se llama esto? En algunos países han aumentado, pero no se ha visto, ¿cómo se llama esto? El aumento en las hospitalizaciones, sí, en los casos graves en los países. Y a mí me queda claro lo que usted decía, doctor. La pandemia no ha pasado, es claro, no ha pasado, pero estamos muy lejos del escenario apocalíptico que teníamos hace 2 años, cuando sabíamos poco de la enfermedad y no había vacunas de nada. Y se ni tratamiento ni experiencia en hospitales y se daba, digamos, recuerdo el caso de Ecuador o de España o de Italia, que habían escenas dramáticas en las gente calles. En las calles. Eso, digamos, si bien es cierto, la pandemia no ha pasado, estamos obviamente años luz de ese escenario por las vacunas, por los tratamientos, por la experiencia del personal de salud, etcétera, etcétera. Eso es la realidad. Y además, no está escrito en piedra, vuelvo y lo repito, siguen siendo las mascarillas un método de protección 100% recomendado. Le agradezco mucho, doctor Marín, por acompañarnos aquí en profundidad para analizar este tema. Bien, y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, vamos a repetir este programa a las 8 de esta noche en las mismas plataformas. También lo va a poder encontrar en nuestra cuenta de YouTube, en la cuenta de teletica.com, y también lo va a poder encontrar mañana en la plataforma de teletica.com en el micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces.